Un equipo de investigación integrado por científicas y científicos del CONICET, la Universidad de Buenos Aires, UBA, y la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, con el apoyo de la pyme textil COBI, desarrolló telas tratadas con activos antivirales, bactericidas y fungicidas para, entre otras cosas, fabricar barbijos de uso social. Sus propiedades antimicrobianas fueron testeadas con éxito por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y su acción antiviral por el Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Los estudios realizados en el Instituto de Virología del INTA mostraron que estas telas tienen la capacidad de inhibir coronavirus similar al SARS-CoV-2 en menos de 5 minutos, destaca Silvia Goyanes, investigadora del CONICET en el Instituto de Física de Buenos Aires y una de las directoras del proyecto. Una gran ventaja de este desarrollo es que todos los insumos que requieren están disponibles en grandes cantidades en nuestro país y que el proceso industrial utilizado para su manufactura se puede hacer en cualquier fábrica textil, dado que es el mismo que se usa para teñir telas, por lo que es posible producir estos barbijos en las cantidades que se requiera. Este barbijo no es una promesa, sino una realidad. Cualquier persona que quiera comprarlo ya puede hacerlo, agrega, y aclara que de todos modos son aptos para uso social, pero no para uso médico o profesional. Otra ventaja de este barbijo, que se comercializa bajo el nombre de Atom Protect en comparación con los tapabocas comunes, es que al ser autosanitizante no solo disminuye simultáneamente la probabilidad de infectarse con el patógeno que provoca el COVID-19 y la posibilidad de contagiar a otros, sino que también por sus propiedades bactericidas y antihongos es más higiénico y evita que el individuo que lo usa respire sus propios gérmenes, lo que permite que se los pueda usar muchas horas seguidas. Por la misma razón también se reduce el riesgo de que una persona termine contrayendo una infección por tocarse el barbijo con las manos, aunque hacerlo de todas maneras nunca es aconsejable. A esto se suma el hecho de que al estar fijados mediante materiales poliméricos, los activos antivirales, fungicidas y antibacterianos se mantienen en la tela, inamovibles, tras al menos 15 lavados. La capa de tela interior del barbijo, la que queda junto a la boca y la nariz, incorpora iones de plata y otros compuestos fungicidas y antibacterianos, junto con materiales poliméricos que permiten la retención de estos activos. La capa de tela externa es tratada con un producto que contiene iones de cobre, compuestos fungicidas, bactericidas y polímeros. Sobre la tela externa se aplica una tercera capa polimérica semipermeable que permite lentificar el proceso de absorción de las microgotas en las que se transportan las partículas virales. Lo que hace esto es otorgarles más tiempo para ejercer su efecto a los iones de cobre y al resto de los componentes antimicrobianos, cuya acción de todas formas es muy rápida. Si uno tira una gota de agua sobre esta capa externa, observará que va a demorar mucho tiempo en humedecer la tela, explica Goyanes. Este descubrimiento tiene un doble valor agregado, ¿no? Este fósil, por el lugar donde fue encontrado, hoy sabemos que este fósil fue pasado por encima, literalmente, fue pasado por encima por una batalla histórica como la que se dio en Vuelta Obligado el 20 de noviembre de 1845. ¿Y por qué decimos esto? Porque el fósil fue encontrado, mientras este hombre caminaba por la playa, fue encontrado en un sector que habitualmente está cubierto por el agua y que la gran bajante del Paraná de estos últimos meses ha dejado al descubierto. Son toscas, son rocas que han quedado al descubierto, que en aquel momento, hace casi 175 años, en ese lugar se produce el primer intento de desembarco por parte de las tropas anglo-francesas que querían remontar el río Paraná y que entraron en lucha con el ejército comandado por el general Lucio Mansilla en las barrancas de Vuelta de Obligado. Es decir, 11 buques de guerra, 6 ingleses y 5 franceses, que arremetieron contra una tropa de unos 2.300 hombres que comandaba Mansilla, respaldados por 4 baterías de cañones que estaban instaladas en esas barrancas que hay presentes en la zona de Vuelta Obligado. Our system takes as input an unconstrained photo collection of some scene, in this case the Brandenburg Gate in Berlin, and produces as output novel images of that scene where the camera can be moved and also the appearance of the scene can be changed. Internet photos, like the ones of tourist landmarks that you might find on websites like Flickr, are a particularly challenging case for novel view synthesis. And that's because these images have likely been taken at different times, so the weather might change or the sun might move, and they could also have different kinds of post-processing applied to them.
But also, people generally don't take photographs of landmarks in isolation. There might be people posing for the camera, or pedestrians or cars moving through the scene, or signs might be Si set up. pudiera cambiar el ángulo de esta foto un poco más, es una idea muy generalizada. Tener una imagen y desear a posteriori haberla realizado desde otra posición o con otro ángulo. Una solución nos la ofrece un equipo de investigación de Google Brain en Berlín. Se trata de NERF, una tecnología que crea composiciones en 3D a partir de imágenes fijas encontradas en la red. El último uso de esta tecnología ha sido publicado en Archive y se nos presenta como un método basado en Machine Learning para recrear de forma compleja una escena al aire libre basándose en fotos aleatorias, es decir, a partir de fotos normales, poder recrear en 3 dimensiones ese mismo edificio o monumento. El primer ejemplo lo vemos con la famosa Puerta de Brandenburgo en Berlín o la Fontana di Trevi en Roma. El equipo selecciona imágenes de internet de los monumentos desde diferentes ángulos y distancias y logra crear una imagen completa en 3D para verse desde diferentes ángulos. Según muestra el equipo de Google, pueden crear pequeños videos en 3D de famosos monumentos partiendo de fotos aleatorias buscadas en internet sobre ellos, tengan filtros, turistas por medio o una iluminación complicada. Con el sistema desarrollado por el equipo de Google Brain, el objetivo inicial es identificar cuál es el centro de la imagen, cuál será la imagen estática que deberá repetirse en el resto de imágenes. El segundo paso es identificar qué elementos cambian y eclipsan al monumento principal y qué partes son diferentes debido a la luz. Una vez identificadas estas dos partes, el algoritmo intenta reconstruir la imagen. Pero la idea que subyace es que estas partes temporales ayudan a recrear la escena, ya que permite al algoritmo entender cómo cambia el núcleo desde cada punto de vista. Según describen los investigadores, con un centenar de imágenes es suficiente para generar un modelo 3D con bastante detalle. Los creadores son conscientes que la recreación de monumentos en el exterior todavía tiene margen de mejora, principalmente en las áreas y ángulos que no suelen ser fotografiados. Aún así, creen que con NERF se ha dado un importante salto en el modelado 3D de monumentos a partir de imágenes de los usuarios. Here we're comparing to neural re-rendering in the wild from CVPR last year, and we see that our model does a better job of disentangling 3D structure from lighting effects and stabilizing things temporally, and just generally produces higher quality renderings. Here's another result from our technique where we're just rendering the static model while moving the camera. La localidad chubutense de Punta Peligro, donde se exponen sedimentos del Banco Negro inferior de la Formación Salamanca, suele ser muy visitada por equipos paleontológicos, no solo debido a la riqueza y diversidad de su material fosilífero, sino también a que los restos de la fauna que allí se pueden encontrar corresponden a los comienzos de la era Cenozoica, es decir, la etapa geológica inmediatamente posterior a la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, ocurrida hace 65 millones de años, que marcó el fin de la era Mesozoica, en la que desaparecieron la mayoría de los dinosaurios, junto con 3/4 partes de los géneros biológicos que habitaban la Tierra en aquel momento. En el año 2002, en el marco de la expedición al sitio encabezada por el paleontólogo argentino Guillermo Ruggier, fueron hallados y extraídos restos fósiles de una rana que se encontraban preservados en una estructura poco habitual. A diferencia de lo que suele ocurrir, los huesos del animal no se hallaban ni separados ni articulados, sino que estaban anudados entre sí, lo cual resultaba muy llamativo. Pese al interés que suscitaba el material, las dificultades que planteaba tanto su preparación como su análisis detallado hicieron que se postergara la posibilidad de hacer una caracterización más acabada del mismo y que quedara pendiente de determinar si se trataba o no de una nueva especie. Yo no me explicaba cómo podía ser que la rana se hubiera conservado de esa manera. Ahí fue cuando apareció Agustín Martinelli, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia,
y otro de los autores del trabajo, quien comprendió que el fósil que estaba tratando de estudiar era en realidad una egagrópila. Esto explicaba la forma en que habían quedado anudados los huesos de la rana. Saber esto nos permitió seguir avanzando con la investigación con una perspectiva más amplia, afirma Musopapa, quien también es investigadora en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Una egagrópila es una bola de restos de alimentos no digeridos y regurgitados por un ave. Aunque es frecuente, por ejemplo, que las lechuzas y los búhos regurgiten aquello que no pueden digerir, como huesos, pelos, pedazos de ala o cutículas de insectos, es poco común que estas bolas se fosilicen y menos aún que se las encuentre preservadas de forma tridimensional como sucedió en este caso. Ciertas características de la pieza, como su forma, disposición y el patrón de desgaste de los huesos en el interior de la bola, nos permitieron determinar que se trataba de una egagrópila producida por un ave de presa que habitó esa región en esa época. Esto fue toda una revelación porque si bien resulta esperable que la localidad haya estado habitada por aves hace 60 millones de años, hasta ahora no hay ningún registro óseo que lo acredite. La egagrópila es, en este sentido, una evidencia indirecta de la presencia de aves de presa durante el inicio de la era cenozoica en este ecosistema patagónico, destaca la investigadora. En otro orden, el estudio de los huesos a través de las imágenes del microtomógrafo, para lo cual fue clave el aporte de Juan Pablo Garderes, becario doctoral del CONICET, permitió concluir que la rana pertenecía a una especie hasta ahora desconocida, emparentada con la llamada rana grande chilena, que actualmente vive exclusivamente en lagunas del centro del país trasandino. La nueva especie fue bautizada como Caliptocephalela sabrosa, en virtud de haber sido el sabroso alimento de otro animal. Musopapa estima que esta rana debió tener alrededor de unos 15 centímetros de largo, tal como hoy tiene la rana grande chilena, y que al igual que otras ranas del mismo género, tenía un cráneo osificado y un cuerpo robusto. Aunque en comparación con otras ranas ya extintas pero más modernas del mismo género, podemos decir que Sabrosa tenía un cráneo menos techado, es decir, más abierto, señala. En cuanto al modo de vida de la rana encontrada, los investigadores estiman que es posible que fuera similar al que hoy tiene la rana chilena. Viven en lagunas y solo salen para comer y cazar, son hipervoraces, eso sí, comen prácticamente todo lo que se les pase por delante, asegura la investigadora. Hola a todos, soy Ángela Blanco y vamos a contaros más a fondo esta noticia sobre Huawei y Estados Unidos. Como sabemos, el gobierno estadounidense empezó a hacer limitaciones a Huawei el año pasado. En un primer momento dejó de permitirle usar servicios estadounidenses como los de Google. Pues bien, esta prohibición se ha endurecido y en los últimos meses han prohibido también que Huawei use tecnología estadounidense. Y como hemos adelantado, la entrada en vigor de esta medida es el próximo 15 de septiembre. Y se vienen curvas para Huawei. Según el medio asiático Caixin, el CEO de Huawei comentó que no tienen capacidad para fabricar sus propios chips ahora mismo, lo que supone una gran pérdida para ellos. ¿Y esto qué significa? Pues en primer lugar que el próximo Huawei Mate 40 será el último smartphone de la compañía en venir con un Kirin en su interior. Los procesadores Kirin son, o al menos hasta el momento eran, la alternativa de Huawei a Qualcomm para hacer sus smartphones. Son unos chips diseñados por Huawei y fabricados por proveedores como la compañía taiwanesa TSMC. Y si es taiwanesa, ¿dónde está el problema? Pues es que desde TSMC han indicado que dependen de la tecnología estadounidense para poder fabricar los procesadores. Y debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, ya no va a ser posible realizar estos chips. La semana pasada salieron datos de Canalys que posicionaban a Huawei como mayor fabricante de móviles a nivel mundial, superando por primera vez a Samsung. Esto se debe principalmente a la gran producción y venta que se produjo en el primer trimestre de 2020. Algo que sin embargo parece ser que va a cambiar en los próximos meses. Según indica Huawei, las ventas de smartphone en este año probablemente sean inferiores a las del nivel de 2019.
Ahora solo nos queda ver cómo afecta realmente a Huawei el hecho de no poder hacer negocios con proveedores estadounidenses y también tendremos que ver cuál es el procesador que llevarán sus próximos smartphones. Parece una especie de armario o portal en referencia a su nombre y en su interior contiene a una persona a tamaño real, pero no es real, es un holograma. Epic Portal permite montar un holograma en cualquier lugar donde se pueda colocar y enchufar sin necesidad de luces o proyectores externos. Las reuniones virtuales llevadas a otro nivel. Epic Portal es el nuevo producto de la compañía Portal, recién anunciado estos días. La premisa es permitir disponer de hologramas de personas de tamaño real, por ejemplo en una oficina o incluso una casa cualquiera. En realidad, en cualquier lugar donde se pueda instalar este aparato de más de 2 metros de altura, 1,5 de anchura y casi 1 de grosor. Su aspecto es muy sencillo, se trata de una caja rectangular con la cara frontal transparente. Es mediante esta parte frontal como veremos al holograma que se crea de forma virtual en el interior. En los marcos frontales, una serie de sensores, altavoces y cámara permite que el público interactúe con el holograma. Incluso se pueden colocar gráficos en 3D que se pueden mover con gestos de las manos. ¿Y qué hay del holograma? Está pensado para mostrar hologramas de personas a tamaño real, de pie o sentadas dentro de la caja. En videos de la marca demuestran cómo consiguen grabar a una persona en un lugar diferente y transmitir en directo los movimientos y aspectos de la persona en el holograma, por si las videollamadas no son suficientes. En cuanto a precio se refiere, el CEO de Portal indica que tiene un precio de salida de unos $60.000. Preparan también una versión más pequeña y no a escala real de las personas que presumiblemente será más económica. Esos $60.000 pueden subir a unos $85.000 si se añade la colaboración con Storyfile para mostrar personajes relevantes con los que interactuar. Si bien el precio puede parecer alto, no sería nada extraño comenzar a ver este tipo de aparatos en ferias, eventos, museos o espacios públicos en general. De hecho, ya se usan hologramas en lugares públicos como circos. Dependiendo de los controles, los mecanismos de defensa psicológicos previos. Frente a la situación de confinamiento como única medida conocida para contener el avance del COVID-19, un grupo de investigadores de España, Colombia y Argentina confeccionó un informe que advierte sobre el riesgo de contagio residencial. La pregunta que funcionó como motor de la investigación en demografía residencial fue si en tiempos de pandemia la vivienda protege a los mayores en América Latina. Mariana Marcos, investigadora del CONICET y de la UBA, Juan Módenes, investigador del Centro de Estudios Demographics y Departamento de Geografía Universidad Autónoma de Barcelona, y Diva Marcela García, investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia, se propusieron dar respuesta en un estudio comparativo entre Argentina, Colombia y España. Así, el estudio internacional sostiene que si de vivienda se trata, en España y en otros países del continente europeo el COVID-19 afectó en mayor medida a los adultos de más de 65 años residentes en instituciones geriátricas, mientras que en América Latina los mayores viven en menor frecuencia en este tipo de instituciones, pero suelen corresidir en estructuras familiares complejas. En estos hogares también es habitual el contacto intergeneracional. Condiciones residenciales como las que son usuales en América Latina, indica el estudio, generan oportunidades de contagio en el interior de las propias residencias. Hay un grupo de contagios que se produce en casa cuando algún miembro del hogar se enferma afuera y luego lleva el virus a su vivienda, sostiene Mariana Marcos, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Investigación Gino Germani. La científica sostiene que la situación se agrava cuanto mayor sea el número de personas que convivan en la vivienda porque multiplican las oportunidades de contagio. Esto es lo que los investigadores concuerdan en llamar riesgo residencial. Para medir la protección ofrecida por las viviendas para los adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables, los científicos desarrollaron un cálculo en función de la conformación del hogar, las condiciones de la vivienda y la probabilidad de que alguno de los corresidentes tenga que trabajar y no pueda hacerlo en la modalidad teletrabajo. El resultado será la medida del riesgo doméstico. La combinatoria de estos datos muestra que el 51% de los mayores de 65 años que residen en Colombia se encuentran expuestos a un riesgo residencial alto. En Argentina la cifra desciende al 35%, mientras que en España se encuentra bajo un alto riesgo en un 19%.
Frente a lo expuesto, los investigadores afirman que tener en cuenta cómo son las viviendas en América Latina y los grupos domésticos que las habitan es fundamental para gestionar el aislamiento social preventivo. Los investigadores acuerdan en aseverar que las pautas complejas de corresidencia están asociadas a situaciones laborales del hogar más precarias, a mayores dificultades para minimizar el contacto social y continuar con las pautas de higiene. Los números son determinantes. En Colombia viven en alto riesgo residencial 2 millones de personas de más de 65 años. En Argentina se estima 1.8 millones y en España la cifra alcanza los 1.7 millones. Los adultos mayores son quienes dan una mano o... We use the Toshiba Tecras as our main laptops. But for instance, for me, I have to travel a lot. We have Portégé. It is extremely lightweight, but still very powerful. And it works smoothly in our company network. The reshaped Toshiba Tecra A11 offers a slim, rounded design. Fue en 2018 cuando Toshiba comenzó el proceso para abandonar poco a poco el mercado de los portátiles. Ahora, en agosto de 2020, la empresa ha abandonado definitivamente y por completo la fabricación de portátiles, vendiendo toda su propiedad restante a Sharp. De este modo, finaliza una aventura que comenzó en 1985, cuando el fabricante japonés puso a la venta su primer portátil de la historia. Un mercado que a menudo se ha visto mermado con la llegada de los smartphones y las tablets, y en el que los fabricantes de ordenadores personales se las han tenido que ingeniar para sobrevivir. En el caso de Toshiba, decidieron abandonar el barco hace 2 años, y eso se materializó con la venta del 80.1% de su división de ordenadores personales a Sharp. El resultado de dicha adquisición por parte de Sharp fue la devolución de los portátiles de Toshiba a la marca Dynabook, de la que hemos visto algún que otro portátil en los últimos meses. Sin embargo, entre las condiciones del contrato, Sharp se reservaba el derecho de adquirir el 19.9% restante tras un periodo determinado. Así ha sido a finales de junio de este año, cuando Sharp se hizo con toda la división al completo, finalizando así el proceso de compra. En un discreto comunicado, Toshiba ha anunciado que toda su división de computadoras personales ahora pertenece a Sharp. As standard, there's a 3D accelerometer, which protects the hard disk drive. And more importantly, its valuable data. No wonder that Toshiba laptops recently were honored for their high... En 2018, Cadillac prometió el lanzamiento de su primer coche completamente eléctrico antes de 2021, que aspiraba a ser un coupé de lujo. Más tarde mostraron su EV Concept y ahora ese prototipo se materializa en su nuevo Cadillac Lyriq, su primer sub 100% eléctrico. Un coche que se reafirma como ese sub de lujo que anticiparon y con el que prometen una autonomía superior a los 300 kilómetros. La sutilidad no es lo primero que se nos viene a la cabeza viendo ese peculiar morro, pero no deja de ser peculiar en cuanto a líneas de diseño y distribución de la iluminación. De hecho, ese frontal a modo de pantalla es capaz de iluminarse y mostrar algunas animaciones, quedando los faros LED a los lados. La parte trasera no pasa tampoco desapercibida y juega más con huecos y curvas, distribuyendo las luces en una disposición vertical y horizontal. A los lados no vemos 2 retrovisores convencionales, sino 2 cámaras que se visualizan en la pantalla interior. Precisamente en el interior, la protagonista es esa gran pantalla de 33 pulgadas que ocupa todo el tablero y que hace las veces de panel de control. Según el fabricante, el panel ofrece la mayor densidad de píxeles y 64 veces más colores que cualquier otro de los existentes en un automóvil hasta la fecha, y tendrá un sistema de 2 planos de visión con el que se proyectará de forma más cercana al conductor la información sobre velocidad, seguridad y otros aspectos esenciales para la conducción, mientras que los detalles de navegación,
música y otros más secundarios quedarán más lejanos. El lujo prometido además está en el sistema de sonido, compuesto por 19 altavoces y firmado por AKG. En Cadillac dicen haber trabajado para lograr una buena insonorización de la cabina al añadir un sistema de cancelación de los ruidos externos, el cual en teoría identifica las frecuencias de ruido del viento, rozamientos y otros que pueden molestar al conductor. El Cadillac Lyriq dispondrá de un sistema de conducción autónoma con compatibilidad con más de 3.200.000 kilómetros de carreteras y caminos y cambio de carril autónomo. Esto se acompaña de un set de sensores para poder estacionar sin la intervención del conductor. Hablando de conducción y alimentación, el nuevo Lyriq cuenta con un paquete de baterías de 100 kW con el que prometen 482 kilómetros de autonomía, estrenando el bautizado como sistema Ultium. Se lanzará primero en Estados Unidos y después en China con un precio aún sin confirmar, pero que quedará entre $75.000 y $100.000 de inicio.